Hola chicos, espero que estén bien. Bueno, vamos a grabar hoy día la clase de ejercicios debido a que estoy teniendo problemas de internet y para asegurarme de que puedan ver la clase. ¿Ya? Entonces, lo habíamos quedado nosotros en que estábamos aprendiendo cómo utilizar la función exponencial. ¿Ya? La función exponencial es aquella que modela crecimientos o decrecimientos que crecen de manera constante, o sea, que aumentan de manera constante en el tiempo. ¿Ya? O sea, que aumentan una cantidad fija, un porcentaje, cada cierto intervalo. Ya se asemeja a una función porcentual y nosotros aprendimos que esta era la fórmula, ¿cierto? Que es una constante multiplicada por otra constante elevado a otra constante por x. La primera constante es la cantidad inicial de crecimiento, la segunda, que es b, es el factor de crecimiento, que generalmente es un porcentaje, y c es el periodo, es cada cuánto se realiza la medición, cada cuánto yo voy a medir. ¿Ya? Usando eso nosotros calculamos ayer eh, la función que modela el crecimiento cada 10 minutos, la función que modela el crecimiento cada minuto, la función que modela el crecimiento cada segundo y la función que modela el crecimiento cada hora. Y lo resumimos en esta tabla. ¿Ya? Entonces, está resumida en esa tabla, en donde aparece el tiempo y la función, y lo que vamos a hacer en la clase de hoy es aprender a utilizar esta tabla. ¿Ya? Entonces, vamos a responder estas preguntas. Dice, ¿cuántas bacterias hay transcurridos 20 minutos? Para poder determinar cuántas bacterias hay transcurridos 20 minutos, tenemos que utilizar alguna de estas ecuaciones. La más sencilla de las cuatro es la que es cada 10 minutos, porque como el tiempo representa 10 minutos, basta con reemplazar el tiempo por 2. Porque cuando pasen dos intervalos de tiempo en esta función, la primera, van a haber pasado 20 minutos. 2 veces 10 minutos. 10 más 10, 20. ¿Ya? Entonces, simplemente tomamos la ecuación. Vamos a ir aquí llenando, chiquillos. Simplemente tomamos la ecuación y reemplazamos, ¿cierto? Reemplazamos el tiempo por 2, evaluamos la función, que es la función que modela el tiempo cada 10 minutos, es C1, nos da 2 elevado a 2 y eso es 4 bacterias. ¿Ya? Listo. Segunda. Segundo problema. ¿Cuántas bacterias hay transcurrido una hora? Bastante sencillo, porque vamos y vemos nuestra función y vemos que hay una que es cada hora, que es la C4, ¿cierto? Entonces tomamos directamente esta función y evaluamos el tiempo por 1, ¿sí? Pero ¿se podría hacer con la ecuación de arriba? Sí, usted cambia el t por 6 en ese caso, porque cuando pasan 6 periodos acá, pasan 60 minutos y eso sería una hora, pero nos va a dar la misma información. Entonces utilizamos la función más sencilla. En este caso, la función de cada hora. Vamos a ver acá, nos queda la función, ¿cierto? Evaluamos el tiempo en 1 porque en este caso el tiempo representa las horas. Cuando t vale 1 pasado una hora, y nos da 2 elevado a 6 por 1 y eso es 2 elevado a 6 y eso es 64 bacterias. Eso además nosotros lo habíamos calculado antes, ¿ya? Entonces en otro problema anterior, ¿ya? Entonces no es mucha sorpresa. G. ¿Cuántas bacterias hay transcurridas 2 horas y media? Lo mismo, tomamos la función de las horas, ¿cierto? Y reemplazamos el tiempo por 2 horas y media, que sería 2,5. Profe, ¿por qué usamos esta ecuación? Porque nos da el tiempo en horas, ¿ya? Entonces utilizamos la ecuación que más sencillo nos parezca. Si nosotros utilizáramos la ecuación de los minutos, por ejemplo, sería un poco más complicado. En este caso, nos queda 6 por 2, 6, o sea, evaluamos t en 2,5 porque 2 horas y media es 2,5, nos queda 6 por 2,5 y eso es 15, y 2 elevado a 15 es 32.768. Un número muy grande, muy grande, para haber pasado solamente 2 horas y media, ¿me entiendes? O sea, de hace nada, hace 2 horas y media, a ver una bacteria, cuando pasaron 2 horas y media, hay 32.000. O sea, eso es lo que quiere decir un crecimiento exponencial, ¿ya? ¿Cuántas bacterias hay transcurrido a 5 horas? Lo mismo, ¿cierto? Tomamos esta ecuación, que es la ecuación C4, y reemplazamos la T por 5. ¿Por qué tomamos esta ecuación? Porque es la ecuación que modela el tiempo cada hora. Entonces es más sencilla de utilizar, nos entrega la información directamente. Ya evaluamos en el tiempo por 5, cambiamos la T por 5, nos queda 2 elevado a 6 por 5 y eso es 2 elevado a 30. ¿Ya? Nos queda, y el resultado de eso, si lo hacen en la calculadora, les da 1.073.000, no, es 1.000 millones, 1.073 millones, vamos aquí a primero básico. ¿Cómo se lee? 1.073.741.824 bacterias, ¿ya? De nuevo, 1.073.741.824 bacterias, ¿ya?
¿Y cuántos hay transcurrido 30 segundos? Bueno, transcurrido 30 segundos utilizamos la ecuación, ahí se fijan que aquí ya no podemos usar la ecuación de las horas. Oye, ¿cuánto es 30 segundos? ¿Ya? Entonces, ¿qué usamos? Usamos o la ecuación del minuto o la del segundo. Si usamos la del minuto, tendríamos que cambiar t por 0,5, porque 0,5 minutos son 30 segundos. Pero la del segundo es más fácil, porque si usamos la ecuación C3, cambiamos t por 30. Porque esta ecuación nos da la cantidad de bacterias por segundos. Entonces utilizamos esa. Es más directa. ¿Ya? Ahora usamos C3, ¿cierto? Como el tiempo en esta ecuación representa los segundos, cambiamos t por 30 porque pasaron 30 segundos, nos queda esto, simplificamos acá, ¿cierto? Y nos da un 2 elevado a un veinteavo. Y ese valor es aproximadamente 1,04 bacterias, que es más que una, pero menos que dos, ¿me entienden? O sea, claro, cuando pasan 30 segundos, en teoría, matemáticamente, hay más de una bacteria, porque se empezó a multiplicar, pero no pueden haber 1,04 bacterias, por eso aquí hay un signo de interrogación. Ya no tiene sentido. Esto tiene sentido más adelante, cuando las bacterias sean miles de millones. Ahí podemos hacer estos cálculos con decimales, entre comillas, ahí tienen sentido. Pero para una bacteria no tiene sentido, solamente tiene un sentido matemático. Hay más de una, muy poquitas, pero más de una. ¿Cuántas bacterias hay transcurrido 7 minutos? Lo mismo. Utilizamos la ecuación de cada minuto porque es la más directa, cambiando el t por 7. Usamos C2, perdón. Y nos queda C2 evaluado en 7, ¿cierto? Nos queda 0,1 por 7, 2 elevado a 0,7. Y eso nos da 1,624 bacterias, ¿cierto? Lo mismo, menos que 1, o sea, menos que 2, perdón, más que 1, porque claro, la bacteria empezó a crecer, pero todavía no alcanza a duplicarse. Entonces, aquí lo podríamos entender como la tasa de crecimiento, como que cuánto le falta para duplicarse a la bacteria, ¿me entienden? Pero no tiene un sentido lógico porque no pueden haber 1,6 bacterias. O hay una o hay dos, porque la bacteria no puede haber media bacteria. ¿Me entienden? Entonces, solamente es un número, tiene un significado matemático. Bueno, y transcurrido un día, ayer la clase anterior, perdón, lo preguntamos, ¿cierto? Yo dije, bueno, ¿y cómo se calcula eso? Usamos la ecuación C4, que es la de las horas, cambiando el tiempo por 24, porque cuando pasa un día pasan 24 horas. Nos da 2 elevado a 144. Si hacemos la multiplicación, ¿ya? Y eso da como resultado 2,23 por 10 elevado a 43 bacterias. Hay muchísimas bacterias, son muchísimas. Es un 2 con 43 ceros hacia el lado. O sea, es un número que no se puede escribir, ¿ya? Es para que lo entiendan. O sea, si lo podemos ver ahora, lo puedo intentar escribir. Nos queda 2, 2, 3, ¿me entienden? O pongamos solamente el 2 para que sean 43 ceros. Sería 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 29, 40, 41, 42, 43. Ese es el número, ¿ya? Y si lo queremos escribir como sale ahí, en vez de cambiamos estos dos ceros por 23, ¿ya? Ese sería el número de bacterias, chiquillos. O sea, si nosotros le ponemos los puntitos, ¿cierto? Para ver cuántos millones son, a ver, es un buen ejercicio para que podamos entender la magnitud de esto. O sea, fíjense que todo parece chiste, porque sigo, no, sigo eso, ahí, eso. Ya, ¿quién me lee este número? ¿Qué número es, cierto? Entonces sería 1.000.000, 1.000.000.000, 1.000.000.000, un cuatrillón, un quintillón, un sextillón, no sé si existe el septimillón, pero serían 22 septimillones, 22 septimillones, 300.000 sextillones. Ese sería el número. O sea, una cosa absurda, pues, ¿me entienden? O sea, ni siquiera sé si se dice así. Ya, es un chillón. Ya, es un número muy grande, o sea, es más grande que un mol, es más grande que las estrellas que hay en la Vía Láctea, ¿me entienden? Muchísimo más grande que las estrellas que hay en la Vía Láctea. Ya, entonces, después de un día, son muchísimas bacterias, por eso todos nos enfermamos y nos morimos, porque las bacterias se multiplican de esta forma, de esta rapidez. ¿Ya? Así que mal, una bacteria muy, muy, muy virulenta. ¿Ya? Entonces vamos a dejar ese número ahí para que, como anécdota, ¿ya? Sigo. Determina el instante de tiempo en que la cantidad de bacterias es 32. ¿Ya? El instante de tiempo en que la cantidad de bacterias es 32, ¿cómo se hace? Existen dos formas, la forma matemática
la forma matemática sin usar calculadora y la fórmula matemática usando calculadora. Las dos formas son similares y yo les voy a explicar las dos, porque vamos a utilizar las dos. Cuando no sea necesario usar calculadora, lo vamos a hacer a mano. Cuando sea necesario usar calculadora, lo hacemos con calculadora, ¿ya? Pero el método es similar. Primera forma. Bueno, determina el instante de tiempo en que la cantidad de bacterias es 32. Nosotros tenemos que usar alguna de estas de estas 4 funciones. Yo les recomiendo utilizar la de los minutos o la de los 10 minutos cuando el número sea pequeño, las de segundo cuando sea muy muy pequeño, y la de las horas cuando el número sea más grande, cuando nos pregunten por una mayor cantidad de bacterias para que tenga significado. ¿Ya? Entonces, o sea, para que tenga significado me refiero para que el número que nos dé lo podamos entender. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo hay 32 bacterias? Bueno, lo que hay que hacer es tomar cualquiera de mis funciones, en este caso yo tomé C2, ¿ya? La que modela la cantidad de bacterias cada minuto, y el valor de C2 igualarlo a la cantidad de bacterias que me piden el problema, que son 32. Al hacer esto, tenemos una ecuación exponencial. La primera forma de resolver una ecuación exponencial es igualando bases. 32 es 2 elevado a 5. Por lo tanto, nos queda que 2 elevado a 0,1t es igual a 2 elevado a 5. Y esto es similar a cómo construimos la función exponencial. Hay que resolver la ecuación. Igualamos la base, por lo tanto, los exponentes son iguales y nos queda 0,1t es igual a 5. Hay que resolver esta ecuación. El 0,1 pasa dividiendo. Y de ahí matemática más, matemática menos. Ustedes lo pueden dividir incluso con calculadora. 5 dividido 0,1 es 50. ¿Ya? Por lo tanto, como el tiempo en esta ecuación representa los minutos, entonces han pasado 50 minutos. ¿Ya? El tiempo para que la cantidad de bacterias sean 32 tiene que ser 50 minutos. Listo. ¿Ya? Eso es todo. ¿Se fijan? Ahora, también voy a explicar, creo que acá mismo, exactamente. La segunda forma de cómo se resuelve este tipo de problemas es aplicando logaritmos. Logaritmo en base 10. ¿Por qué logaritmo en base 10? Primero, recuerden que los logaritmos es una función matemática que lo que nos permite es encontrar el valor del exponente, que justamente es lo que nosotros queremos hacer en una ecuación exponencial. Encontrar el valor del exponente. ¿Ya? Entonces, aplicando logaritmo en base 10, podemos resolver, de hecho, aplicando logaritmo en cualquier base podemos resolver cualquier ecuación exponencial. ¿Por qué usamos la base 10? Porque la calculadora científica, la CASO y la que ustedes usan generalmente, incluso las de los celulares, trabajan con logaritmos en bases 10, no trabajan con logaritmos en otras bases, ¿ya? Solamente con logaritmo en base 10, por eso aplicamos logaritmo en base 10, ¿ya? Recuerden que cuando un logaritmo no se escribe la base, como en este caso la base no la escribo directamente, entonces la base es 10, ¿ya? Si en un logaritmo la base no se escribe, entonces la base es 10. La base 10, perdón. ¿Cómo aplicamos logaritmo? Ponemos una línea, ¿cierto? Decimos, aplicamos logaritmo y el logaritmo se aplica en el lado izquierdo y en el lado derecho, ¿ya? Y nos queda lo siguiente. Nos queda, en vez de quedarnos 2 elevado a 0,1t igual a 32, nos queda logaritmo de 2 elevado a 0,1t es igual logaritmo de 32, ¿se fijan? Y aplicamos logaritmo en la izquierda y en la derecha. Por propiedad de logaritmos, el 0,1t pasa para atrás multiplicando. Nos queda 0,1t por logaritmo de 2. Recuerden que si nosotros tenemos el logaritmo de una potencia, el exponente de la potencia pasa hacia atrás multiplicando. Ya es una propiedad matemática. ¿Por qué? Pues ya lo expliqué en segundo medio cuál es la razón. Así que no les voy a explicar, pero simplemente utilizamos la propiedad. ¿Ya? Pasa para atrás multiplicando, nos queda 0,1t por logaritmo de 2. ¿Por qué pasó, profe, el 0,1t hacia atrás multiplicando? Porque es un exponente. Los exponentes, cuando tenemos un logaritmo de una potencia, los exponentes pasan para atrás multiplicando. ¿Ya? Como pasa multiplicando, el logaritmo de 2 lo puedo pasar dividiendo. ¿Ya? Y pueden hacer el cálculo. Nos queda 0,1t en el lado izquierdo y al lado derecho nos queda el logaritmo de 32 dividido el logaritmo de 2. Si ustedes hacen esta división en la calculadora van a darse cuenta o les va a dar el resultado 5. Así, exactamente, hagan la prueba. Tomen su calculadora Casio, pongan logaritmo de 32 dividido logaritmo de 2. Logaritmo es uno de los botones, creo que está al lado de la potencia, donde está el seno, coseno, tangente, ahí tienen que mirar, dice log. Es súper fácil de ubicarlo, dice log. Entonces pone log 32 dividido el log de 2 y les va a dar 5. Entonces al final 0,1t es igual a 5. Y por lo tanto 0,1 pasa dividiendo y es lo mismo que nos dio arriba y es 50. ¿Ya? Entonces, esta es la segunda forma en cómo vamos a resolver estos problemas. ¿Ya? La primera forma en cómo los vamos a resolver va a ser usando propiedades de potencias, como acá. Y la segunda forma va a ser usando logaritmos. ¿Ya?
siempre va a haber que despejar o resolver una ecuación. Entonces es bueno que sepan resolver ecuaciones. Si no recuerdan cómo se resuelve ecuaciones, mal, porque tienen que recordarlo. ¿Ya? Esa es la idea. Determina el instante de tiempo en que la cantidad de bacterias es 1024. Vamos a ver qué nos da acá. De nuevo, tomamos la ecuación 1 de los 10 minutos, en este caso, perdón, tomamos la ecuación 1, que nos presenta el tiempo cada 10 minutos. La ecuación 1, C1, es la ecuación cada 10 minutos, no olviden esos detalles. Ya cada 10 minutos, C1 es 2 elevado a t, nos representa el crecimiento cada 10 minutos. Entonces, decimos, bueno, esta ecuación, ¿cuándo es 1024? 1024, la forma, como les digo, directa, o la primera forma, es tomar... Ay, se me fue la idea. Es tomar o sea, de nuevo, perdón, igualar bases, ahí sí. Entonces, intentar igualar la base 1024. Y 1024 se puede expresar como base de 2. ¿Ya? Se me fue el lapso, chiquillos, perdón. Nos queda 1024, ¿cuánto es? Voy a ir diciéndolo en voz alta, las tablas de las potencias de 2. Yo me las sé bastante bien. Así que vamos a ir por tablas. 2 por 2, 4. Ahí van 2, 2. Por 2, 8. ¿Ya? Ahí van 3, 2. Por 2, 16. Por 2, 32. Por 2, 64. Por 2, 128. Van 7, 2. Por 2, 256. Por 2, 512. Y por 2, que serían los 10, 1024. Entonces sería 2 elevado a 10. Ya, por eso acá aparece 2 elevado a 10. Por lo tanto, 1024 lo puedo expresar como 2 elevado a 10 y tenemos una ecuación exponencial donde las bases están igualadas y por lo tanto los exponentes son iguales y nos queda que t vale 10. ¿Me entienden? Y listo. 10. ¿Qué 10? 10 minutos. O sea, 10 veces 10 minutos, porque esta ecuación nos modela el tiempo cada 10 minutos. Por lo tanto, han pasado 10 intervalos de 10 minutos. ¿Cuántos minutos son entonces? Son 10 por 10. Eso sería 100 minutos. ¿Ya? Esa sería como la explicación, ¿me entienden? Ese sería el valor, ¿ya? El valor en minutos. Ahora, ¿es la única forma de hacerlo? No, y les voy a mostrar ahora, voy a escribirlo. Les voy a mostrar ahora, como les digo, de la misma manera, igual que como lo hicimos acá arriba, ¿ya? Igual que como lo hicimos acá arriba. Un segundito. Nos va a quedar. Si tenemos esta misma ecuación, voy a escribir la misma. C1 de t nos da 2 elevado a t. Ay, perdón, puse ahí. 2 elevado a t. Y eso es igual a 1024. ¿Cuál sería la otra forma de resolver esto? Aplicando logaritmo. ¿Ya? Aplicando logaritmo. ¿Cómo queda entonces, profe? Ahora vamos a ver. Nos queda logaritmo de 2 elevado a t igual logaritmo de 1024. Aplicamos logaritmo del lado izquierdo y del lado derecho, ¿se fijan? Como acá tenemos una potencia, el exponente pasa para atrás multiplicando. ¿Qué es lo que nos queda? Nos queda. Esta forma es fácil, por eso les digo. A la larga después uno termina usando solamente esta forma. Ya, logaritmo de 2 igual logaritmo de 1024. ¿Ya? El logaritmo de 2 pasa dividiendo, nos queda t igual logaritmo de 1024 dividido logaritmo de 2. Y si ustedes hacen eso en la calculadora, de hecho yo tengo una calculadora acá en mi celular, lo voy a hacer para comprobarlo. Calculadora de celular. Números científicos. Log de 1024, cierro paréntesis, dividido log de 2. Resultado de eso me da, me lo puedo mostrar obviamente, pero lo pueden hacer ustedes, me da 10, exactamente 10. El mismo resultado que obtuvimos arriba, pero mucho más rápido, ¿me entienden? 10 minutos, ¿cierto? O sea, 10 intervalos de 10 minutos. Por lo tanto, el tiempo real va a ser 10 por 10 minutos. O sea, 100 minutos. ¿Ya? Espérense. O sea, 100 minutos. ¿Ya? Ese sería el que es lo mismo que obtuvimos arriba, ¿se fijan? ¿Ya? Entonces, ¿cuál forma pueden usar ustedes? La que ustedes quieran. ¿Cuál les recomiendo yo? Logaritmos. ¿Por qué? Porque la forma de logaritmos, chiquillos, le permite calcular cualquier valor, no solamente cuando son potencias exactas. Por ejemplo, ya la semana que viene, cuando vayamos a los problemas, porque no lo voy a hacer ahora, ¿ya?
La idea de esta clase solamente era una introducción a esta parte. Esta parte la vamos a terminar la clase que viene, ya en vivo espero. Vamos a ver que se pueden calcular números que no son exactos de manera logarítmica. En cambio, de manera que no es logarítmica, usando potencias no se puede. ¿Me entienden? Ahora, el gráfico de la función es creciente o decreciente, grafíquelo. Este problema lo vamos a resolver usando GeoGebra la próxima clase, ¿ya? Entonces, la próxima clase espero que todos puedan tener GeoGebra y lo puedan descargar, ¿ya? Ya, chicos, eso sería. Espero que puedan entender. Guárdense las dudas que les hayan surgido para la próxima clase, ¿ya? Nos vemos. Chao a todos.